Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Comenzamos la clase de metodología de la investigación jurídica. De hecho, lo que les estaba comentando es que justamente yo les doy esta clase porque empezaron el plan nuevo, porque realmente doy historia y filosofía del derecho. Historia doy sistemas jurídicos, lo doy como historia. Pero justo con el nuevo plan cambiaron los cursos. Entonces, es este semestre, se supone el que viene vuelvo a filosofía del derecho y así hasta que se normalice. Igual me quedo con esta, me gusta, a mí me gusta esta, no tengo problema. Y también puedo dar todo relativo a derechos humanos, constitucional, teoría de la constitución, constitucional mexicana, todo, y todo el tema de teoría del Estado, y teoría política, todo. Creo que tienen hasta una teoría política por ahí, ¿no? No sé, me pareció. O se lo pusieron en teoría del Estado, no recuerdo. Bueno, vamos a la clase. Bueno, voy a compartirles acá justamente estábamos en el paradigma aristotélico, ¿no? Y la clase pasada y la última clase lo que hicimos fue mm, eh, abocarnos un poco al contexto en el cual se desarrolla todo esto. Y estábamos hablando del modelo epistémico, que era un modelo epistémico plural, y empezamos y explicamos las causas. Quiero que les quede un poquito claro lo siguiente. En el paradigma aristotélico, las causas de las cosas son posiciones epistémicas, ¿no? Al final es de qué está hecha la cosa material, de qué forma tiene, la formal, y qué idea tenemos de la cosa. La idea, por supuesto, es plural, es idealismo, por tanto es subjetiva. Puede ser, por ejemplo, del escultor, la del escultor, pero también puede ser la de nosotros o la de, no sé, cualquier persona. La cosa, en este caso la estatua, pueden ser muchas ideas, ¿no? Y la final es qué fines tiene eh, teleológicamente hablando las cosas, que en este sentido hay varias interpretaciones en la teleología. La teleología puede ser un fin, por ejemplo, qué fin tiene el derecho, qué fines tiene el derecho, pero también hay un contenido de destino, hay un contenido de destino para Aristóteles. Y cuando ustedes leen esto, son causas epistémicas, ¿no? La formal tiene que ver al final, con la forma en que se construye algo, en que está, la forma que tiene algo. Puede ser una noción racionalista y completamente, aunque no siempre estás hablando de cosas materiales, ¿sí se entiende? Cuando ellos hablaban de la cosa, hablaban también de cosas incorpóreas, que no eran corpóreas, que no eran materiales, intangibles, vamos a decir desde el punto de vista jurídico, ¿no? Hay bienes tangibles y bienes intangibles. Eso todavía no lo están viendo, ¿no? Están viendo ya vieron personas, esta cuestión básica del derecho en materia civil. Entonces, y también de los fenómenos, de los procesos. Y entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de varias posiciones epistémicas. Pero él les llama así, y él dice, los filósofos están buscando las causas de las cosas, ¿sí? ¿Cómo buscan las causas de las cosas? Y ahí viene la segunda parte de todo el método, del modelo metodológico, ¿no? Primero es el contexto, segundo es el modelo epistémico este plural, y tercero, aquí debía decir tercero, el modelo metodológico, que es el proceso del paradigma aristotélico, ¿no? El proceso que perduró desde Aristóteles hasta el siglo XVI, que es la revolución científica la que rompe esa noción paradigmática aristotélica. ¿Qué dice el modelo metodológico este aristotélico de cómo se construye el conocimiento? A ver. Justamente se los voy a relatar. Está al revés, ¿no? No está al revés. Si uno lo lee, está bien. Pero en buena ley el proceso yo siempre que lo pongo al pizarrón lo pongo al revés. Yo empiezo como de abajo hacia arriba. Porque para mí es un, no sé por qué, cuando hablo de observación de particulares, estoy hablando de cosas que pasan en la materialidad, en la empiria,
y eso para mí siempre está abajo, no arriba. Es una noción de espacio curiosa, porque tiene que ver con que lo arriba es lo racionalista idealista, porque está en la cabeza, y lo que está abajo es lo que está en la tierra, es lo material, ¿sí me entienden? Es una noción muy particular mía, no pasa nada. Pero bueno, ¿qué es lo primero que se hace en el método aristotélico? La observación. ¿Qué quiere decir observar particulares? A ver quién me dice, porque como ya está escrito, ya no les puedo preguntar cuál es el primer paso, ya lo están viendo ahí, que es la observación, ¿no? Entonces, ahí lo que quiero es que me digan qué quiere decir eso, observar particulares. Vamos. Sería como indagar o, es que como la palabra ya lo denota como todo, el hecho de ver, o sea, alguna, no sé, alguna problemática, un tema en el que se va a enfocar. A ver, indagar. No, es un poquito más sencillo de lo que tú estás planteando. Tú, cuando observas, indagas, no sé, vamos, recuerde un poquito, como estamos aprendiendo metodología, es importante esos verbos, no son menores, esos verbos. La persona que está esperando para entrar, si no pone su nombre y apellidos completos, no lo voy a dejar entrar, ¿eh? Un tal J. Rod, pues quién sabe quién es. Bueno, volvemos. Indagar es averiguar, ¿no? ¿Quién, quién estuvo hablando? ¿Monet? ¿O quién habló? ¿Monet? ¿O quién fue la...? Monet. Indagar es como averiguar, ¿no? Averiguar. No está mal, no está mal, no está mal. Vamos a ver, sí, indagar. Pero ¿qué quiere decir Es que, observar? como mencionas, Dime, disculpa, dale, adelante. no, no se preocupe. Me refiero a que la palabra como tal especifica la acción, la conducta, el observar, el ver, no sé, analizar, por eso es que también encuentro o trato de buscar el sinónimo para que se explique, pero como tal pues la palabra es eso, ¿no? El ver. Indagar está mejor, analizar ya implica otro proceso cognitivo, ¿no? Y esto es importante que lo sepan. Una de las cosas que se aprende, que eso se aprende más en pedagogía, cuáles son los procesos cognitivos, ¿no? De conocimiento. Una cosa es indagar, eh, observar, ¿no? Indagar, observar, y de ahí, que es un proceso, este es un verbo de una técnica cognitiva, de una técnica de conocimiento que te va a llevar hacia un método. De hecho, la observación lo estamos viendo como una técnica. Es un primer paso, la observación no es un método en sí, es una técnica. Y aquí fíjense que les puse modelo metodológico, esto es importante que lo vean. ¿Por qué les pongo modelo metodológico? Porque el modelo metodológico es todo lo que vamos a ver ahora, ¿está bien? Y es todo, es todo un proceso Profesora, ¿puedo metodológico. complementar la idea de mi compañera? Sí, ahora te voy a dar la palabra, lo que pasa es que tengo aquí a Arturo Raciel, a Ivonne Sánchez y a Dalai. ¿Vas a hablar de observación? Sí, Ok, adelante. ¿Quién eres? Adalai. Ah, vale, estabas ahí en la lista. Bueno, adelante. Pues es que básicamente a lo que se refiere con la observación es más que el ver, sino identificar puntos clave, hacer como un análisis de recolección de información en este proceso. Muy bien. Identificar es una palabra fundamental para entender la palabra observación. Identificar. Muy bien, Adalai, muy bien. Y ahora, ¿qué quiere decir particulares? No sé si Raciel o Ivonne quieran comentar algo. Primero Raciel, después Ivonne. Estoy por orden de aparición. Bueno, yo iba a mencionar que, bueno, tras nosotros observar ciertos comportamientos, ciertas conductas, podemos ver ciertas secuencias sobre determinados problemas o sobre determinados hechos y mediante eso podemos adquirir ciertos conocimientos. Ok, observar hechos, eso es muy importante. Y entonces lo complementamos con lo que dijo Adalai, que es
cuando tú observas hechos, identificas cuestiones relevantes de esos hechos, ¿no? Muy bien. Y a partir de ahí pasan otros procesos. Muy bien, Ivonne, ¿quieres comentar algo más? Y el hecho, a ver, ahorita, dale, voy a darle la palabra a Ivonne y ahorita hago otra pregunta. Adelante. Sí, gracias, profesora. Yo considero que se refiere a cuando miras con atención y detenimiento algo en específico. A eso se refiere con particular. Ah, muy bien, con los particulares, muy bien. Algo específico que puede ser un hecho, como decía Raciel, o pueden ser cosas. Cuando yo hablo de cosas ahora en paradigma aristotélico es para asemejarme al concepto que se usaba en esta época, ¿eh? Yo nunca hablo de cosas para hablar de conocimiento, yo hablo de fenómenos. Para mí son fenómenos, ¿no? Pero muy bien, entonces, por ejemplo, es observar cosas o fenómenos o hechos en específico, muy específicos, muy bien. ¿Y qué hago a partir de ahí? Y volvemos un poquito a lo que dice Dalai al inicio. Eh, eh, ¿Qué hago a partir de ahí? ¿Qué hago a partir de esa observación? Ya observé, veo que en la realidad, ubiquémonos que estás en el 350 antes de nuestra era, o antes de, de, de Cristo, como ustedes le quieran llamar, a mí me da lo mismo, y entonces, eh, antes del año cero, entonces la pregunta es ahora, bueno, ¿y qué haces con esa observación de particulares? ¿Qué la haces? Raciel, ¿quieres volver a pedir la palabra? A ver, espérense un momentito. Sí, Espérate, está bueno, tengo primero una Ivonne, idea. Ivonne, espérame. Ivonne, Ok, ¿tú pides la sí, sí. palabra o ya te bajo la mano? Sí, profesora. Ah, entonces Raciel, Luis Eduardo y después Abigail. Primero Raciel, adelante. Ok. Bueno, pues nosotros al observar podemos darnos cuenta que existen ciertas secuencias y podemos decir, bueno, si hago esto, por ejemplo, si yo riego una planta, va a empezar a crecer. Entonces, a partir de ahí, nos damos cuenta que ciertos actos de nuestra parte generan determinados hechos o determinadas consecuencias. ¿Sabes que no? Aristóteles incluso nunca habla de causa-efecto, eso es algo que no les comenté. Les comenté que justamente estaba hablando de las posiciones epistémicas y nunca estaba hablando de la causa que provoca el efecto. No es su estudio fundamental ese, de hecho. Eh, a ver, no va tanto por ese tipo de causalidad. Eso no quiere decir que no lo, eh, ¿cómo decir? Que en un momento determinado no lo comenten, ¿no? No piensen en esa causa que origina el efecto, pero fíjate que esa causa es la causa fundamental de la revolución científica y justo no es la central en el modelo aristotélico. Ese nombre de causalidad. Estaba buscando acá si teníamos el año de publicación del Organón, pero no sale el año exacto. Eh, de las categorías. De hecho, el Organón, que es donde les pone todo esto, tiene 6 libros, ¿no? De las categorías sobre la interpretación, refutaciones sofísticas, primeros analíticos, segundos analíticos y los tópicos. Pero quería saber el año para darnos cuenta dónde está uno ubicado, ¿no? No me sale. A ver si ahorita lo encuentro, porque no. Mi libro del Organón, no sé por qué, no lo tengo acá en casa. Yo creo que lo tengo en la universidad y se me ha extraviado, pues. No sé, yo hubiera jurado que había traído todo para acá. Todo ese tipo de libros, porque necesitaba, por si acaso, cuando yo vi que iban a cerrar, yo dije, no, me llevo todo, por si acaso. No todos mis libros, pero todas cosas que uso. Mm, y no me sale eso. Bueno, vamos. Ok. A ver, me habían pedido varios la palabra. Luis Eduardo, adelante. ¿Qué hacemos con la observación de particulares? A ver.
Estamos hablando de inducción, ¿no? Bueno, lo estamos relacionando con la inducción. Pero antes de hacer la inducción, haces varios pasos. A ver, les voy a decir claramente, el modelo completo es el inductivo-deductivo. Estamos de acuerdo que haces procesos de inducción y procesos deductivos. En eso estoy de acuerdo. Pero eso tiene pasos. Tiene pasos. Estos dos, inducción, deducción, son dos métodos. Y a la vez tienen pasos internos. El método es un proceso, por tanto, tiene fases. Eso lo vamos a ver, eso lo pueden leer ya con el capítulo 6 y 9 que les puse de ¿cómo se llama? De Rosalío. Y justamente un método no es una sola forma, sino los métodos implican técnicas internas y además implican primero pasos dentro de un proceso que después se resuelven con técnicas. ¿Sí entiendes, Luis? Entonces sí estamos hablando del método inductivo, pero yo estoy hablando de los pasos, justamente. Entonces, ¿qué haces? Ese método inductivo empiezas con la observación de particulares. ¿Qué haces con esa observación de particulares? Sigo con la pregunta. ¿Está bien? Gracias. ¿No sigues comentando? ¿Mm? Sí, bueno, es que de la observación de particulares lo estaba como relacionar con la inducción, porque de esa observación se extrae como que el principio fundamental del particular y llevarlo a la inducción, es decir, como el ejemplo que puso mi compañero de la planta, la observación es ver que está creciendo justamente pues una plantita y llevándolo como al plano de la inducción, el principio general es que derivado de sembrar va a crecer o surge vida. No sé, como que estaba relacionándolo un poco así. Me parece que está bien lo que haces como razonamiento y ese es el proceso inductivo, pero no me has dicho qué hiciste con los particulares, porque tú no observas solo una planta, tú observas particulares, observas muchas plantas para llegar a determinadas conclusiones. Si no, no podría ser un principio general. No podrías decir, derivado de esa plantita que creció, todas las plantas crecen, tú no lo sabes. Estás observando hechos particulares. Por eso tienes que hacer un proceso que lo que hiciste fue hacer un salto, porque ya lo sabes. Sabes que la inducción es de lo particular a lo general, pero no me hiciste el proceso, ¿sí me entiendes? Te falta, y ahí está puesto en el documento. Vale. A ver, Abigail, a ver si saben. Ahí más o menos estaba explicado en la lectura, y además son cosas que pueden ir leyendo en otras. Dime. Mi participación va enfocada igual a lo de la observación de los particulares y pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a partir de la observación tenemos que empezar a investigar y deducir y hacer comparaciones. Es decir, retomando el ejemplo del compañero de las plantitas, como usted decía, Deducir a no, través la deducción es otra cosa. Ajá. La de inducir, estamos en la inducción, inducir, de lo particular a lo general. Entonces usé mal las palabras, disculpa. No era la palabra es correcta. que justo están aprendiendo metodología, tienen que aprender esta parte, justo es esto. Vamos, Ok. adelante. Bueno, retomando las ideas de la plantita, a partir de la observación vamos a hacer distinciones y comparaciones para poder dar razón y explicar los fenómenos que se están observando. Muy bien. Tú dices distinción y comparación. Muy bien. Ese es un primer elemento. A ver, Armando, ¿quieres comentar algo más? ¿Qué quieren comentar de esta fase? ¿Está bien lo que dijo Abigail? Armando Álvarez. Sí, profesor, es que no la quería interrumpir para no desviarnos de la conversación, pero me comenta mi compañera Rodríguez Ramírez que ella es J. Roth, algo así, pero que no puede cambiar el nombre del usuario en la sala de espera. Ok, bueno. Pues cuando aparezca de nuevo no está ya. Monet, Ok, adelante. perfecto, ahorita le comento. Gracias. Monet. Sí, bueno, es que en la lectura también menciona la cuestión de las premisas, que llega como conclusión a un silogismo. Entonces, Monet, supongo que te escucho muy alejado, si puedes acercarte al micrófono. sí. ¿Me escucha mejor?
poquito mejor o grita un poquito o algo así, pero no te veo. A No ver. te... ¿Ya me escucho mejor? ¿No? Ten cuidado porque ahora está una cosa rara ahí. Nos metiste mucho ruido. Pero lo que pasa es que con tanto eco no entiendo lo que dices. Pero a ver, habla. ¿Mejor la Ahí está. escribo? Ahí está mejor. Ahí está bien. Ahí está bien. Ok. Es que en la lectura también hay una parte en que menciona premisas y llega como conclusión a silogismos. Entonces yo entiendo que a partir de la observación empieza a ser como un razonamiento, una reflexión. No, 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 no. El silogismo no es inducción. No tiene nada que ver. No hay un proceso de razonamiento, sino lo que se hace es, fíjate lo que... además, yo no sé por qué no están leyendo lo que pongo yo ahí. Justamente es esto que está puesto aquí. Y eso no son razonamientos. El silogismo es deductivo siempre, no inductivo. A ver, Ivonne Sánchez, no, a ver, yo quiero que Sí, me diga, profesora. estamos en el proceso de la inducción, en el método inductivo. El método inductivo es de lo particular a lo general. Lo primero que fueron diciendo, no, sí, se observan los hechos, los particulares, muy bien. Estamos como pasito a pasito. Si ustedes quieren ya irse al silogismo, no, estamos pasito a pasito. Cuando uno observa particulares, ¿qué es lo que hace? Ya vi, la compañera, creo, no sé si Alá y otra compañera comentó, ¿no? Estamos viendo las partes esenciales de los hechos, de las cuestiones particulares, y de esas partes esenciales vamos a ir no solo identificando, hay otros procesos cognitivos que hay, para llegar a esos primeros principios universales, generales que ustedes están hablando. No hemos llegado a los primeros principios aún. Para decir que las plantas son seres vivos, porque tú las siembras, crecen y se desarrollan, y te das cuenta que son seres vivos, tú tienes que hacer un proceso en la inducción que es cognitivo, pero no son razonamientos. ¿Qué es? A ver, ¿quién sabe? Los que están levantando la mano, díganme si alguien de los que está levantando la mano lo va a plantear sobre esta pregunta específicamente. Yo, profesora. Adelante. Ivonne Sánchez. Muy bien. Sí, después de la observación tenemos que discernir cuando una cosa pertenece o no para formar una clase. ¿Ese perrito es tuyo? Sí. Está bien. Muy bien. La mía era así igual. A ver, discernir cuando una cosa es de un tipo o de otro, ¿no? Exactamente. Discernir, identificar. ¿Qué más? Adalay, a ver, adelante. Pues más que nada guiándome por la vida diaria o cotidiana para generar por nosotros mismos un aprendizaje. Obviamente, al ser pequeños o bueno, ese tipo de cosas, lo vamos a ir construyendo en base a los conocimientos que vamos adquiriendo, a la observación que nosotros, pues básicamente el punto de observación que nosotros le queramos designar a esa actividad. Ustedes ponen el ejemplo de la planta. Para yo, niña pequeña, saber que esa planta va a crecer es porque ya es un razonamiento lógico que yo he ido construyendo en base a la experiencia que yo he ido trascendiendo durante, pues. A ver, dijiste cosas interesantes, como es que cuando uno observa particulares, lo observa en la experiencia, en la vida, ¿no? En la realidad. Estoy de acuerdo contigo. La observación se basa de cosas que tienen que ver con la realidad, pero la experiencia es un proceso más complejo donde también interviene el sujeto. Eh, cuando, eh, cuando Aristóteles habla de este proceso, que es el proceso inductivo, y aquí está en el centro, está en rojo brillante para que se vea, lo que dice es, ¿qué hacen los filósofos? Los filósofos primero observan particulares y hacen un proceso inductivo, de lo particular a lo general, pero ¿cómo lo hacen? La inducción no es otra cosa que este primer paso siempre, que está puesto aquí, no sé por qué no lo entienden. Vamos a ponerle a punto 1, que es clasificación, lo dijeron algunas, ¿no? Y algunas dijeron identificación de características, delimitación de características, eso es lo que uno hace
cuando uno lee, uno delimita características, incluso cuando uno lee, uno lo hace. Cuando uno aprende cosas nuevas, ¿qué haces? Pues clasifica, primero lo identificas. ¿De qué estamos hablando? Ah, mira, estamos hablando de que, por ejemplo, estaba buscando el año del libro, porque justamente el año del libro, para que vieran que era el 300 y tantos antes de nuestra era. Y en el 300 y tantos antes de nuestra era, ¿qué se sabía del mundo y de la vida? Pues lo que hacen los filósofos es observar la realidad, pero no solo basado en la experiencia. Está muy bien, Adlai, que hables de la experiencia, pero también de la vida material y de la vida intangible, porque justamente ellos también son idealistas y observan cómo se mueve el pensamiento, qué tipo de emociones tenemos los seres humanos, todo eso se lo cuestionan. Y nada más que vayan a la filosofía griega. La filosofía griega habla de todo, de física, de política, de epísteme, de la ciencia del conocimiento, de todo. ¿Está bien? Entonces, habla de muchas cosas, de las emociones humanas, de la ética, del arte, de la estética. ¿De qué hablan? De todo, pues, de miles de cosas. De todo lo que ellos, algunos son constructos muy de la realidad y otros son construcciones, por ejemplo, la política, Aristóteles te está hablando de cómo se configuraba la organización política de las polis-estados griegas, eso es muy de la realidad. Pero otros textos, la metafísica de Aristóteles es un texto también epistémico, el órgano es un texto epistémico, cómo pensamos, cómo razonamos. Entonces hay cosas también mucho más abstractas. Bueno, volviendo. ¿Qué hago con la observación de los particulares? ¿Qué hago? Justamente los identifico. Déjenme ponerlo aquí para que no... Hago un proceso de identificación de características propias que me llevan a un proceso de clasificación. ¿Y qué clasifico? El proceso de género-especie. Y eso sí lo dice el texto. ¿Y cómo clasifico? Porque en la identificación describo, hago descripciones. Evidentemente tú identificas, describes, delimitas, son las palabras, los verbos rectores que se usan, y en ese proceso dices, entonces todo este tipo de fenómenos, de cosas, llevan en sí tales características. Y en tales características, cuando haces el tal característica, ya estás clasificando. Y cuando clasificas, hay un proceso de relaciones, de qué es lo que se parece a una cosa, qué es una cosa parecida a otra, y a la vez un proceso de comparación. ¿Se entiende? Son puros verbos rectores de operaciones cognitivas que todavía no llevan el proceso silogístico de razonamiento, que es otra cosa. ¿Cómo se llama eso en la lógica formal? Y yo espero que sus profesores de retórica se lo estén dando. Se llama operaciones conceptuadoras. Operaciones conceptuadoras, ahí está en el texto. ¿Qué es lo que hacemos regularmente? ¿Qué cosa es clasificar género, especie? Justamente lo que nosotros hacemos, háganse el día que estudiamos en el 330 antes de nuestra era. ¿Qué hacíamos? Pues, ¿qué hacían? Pues observar la realidad, las plantas, los animales. El ejemplo de la planta es muy bueno, pero fíjate, tú no observas una sola planta, volviendo a Luis Eduardo. ¿Quién más puso el ejemplo? Raciel, ¿verdad? ¿Viste tú, Raciel? ¿Sí? Sí, profesora. Bueno, es muy bueno. Tú no observas una planta, observas una y dos y tres y cuatro y muchos particulares plantas. Y al observar las plantas particulares, vas a darte cuenta qué características tienen ellas esencialmente, que eso lo dijeron al inicio de que empezamos estas preguntas. ¿Cuál es la característica esencial de esas plantas? Porque las vas a identificar, las describes, las delimitas y las vas entonces a clasificar. ¿Y qué la distinguen a las plantas de los seres humanos?
o de los otros animales, o qué nos distingue a los seres humanos de los otros seres animales, de los otros animales, ¿no? Y ahí estamos haciendo un proceso de clasificación género-especie. Justiniani, Iván. Claro que sí, profesora. De hecho, es muy interesante este tema, ya que yo lo puedo relacionar en mis clases de filosofía de CCH. Hablábamos acerca de esta naturaleza humana de querer saber qué es lo que tienes enfrente, ¿no? Por eso, por ejemplo, la taxonomía fue creada justamente para poder saber qué es lo que tienes enfrente, saber sus características, qué es lo que lo diferencia unas de otras, porque también existe esa contraparte, ¿no? De que te carcome la cabeza de decir, es que la verdad no sé qué es lo que tengo enfrente mío, o sea, me pone a pensar mucho. Sí, pero O sea, los griegos lo que están haciendo es descubriendo el mundo y ellos creen y ellos saben y asumen a partir de Tales de Mileto y todo lo que expliqué en la clase pasada, a partir de este paradigma que ellos le llaman, lo pueden leer en Rolando Tamayo y Salmorán, el paradigma de la racionalidad. Disculpa que te interrumpí, ¿sí terminaste? sí, profesora, muchas gracias, no hay ningún problema. Entonces, lo que hacen es observar esto que ellos llaman cosas, que son cosas corpóreas, incorpóreas, fenómenos, procesos, y a partir de ahí hacer este proceso de clasificación género-especie, así como se llama. A ver, Yair, adelante. Sí, profesora, muchas gracias. A ver, quería preguntarle que si este proceso de inducción, o sea, si lo entendí bien, es de que va, por ejemplo, tú observas, pongamos el ejemplo de los mamíferos, ¿no? Tú observas que un gato se parece de pronto a un jaguar, que es como un gato Muy muy bien. grande y que ese jaguar a la vez se parece a un tigre. Entonces vas bueno, ese proceso de inducción es ir desde lo particular hasta lo general, o sea, desde la especie hasta el género, y el proceso de deducción es ir desde lo general hasta lo particular, o sea, son cosas contrarias, la inducción y la deducción. ¿Sí lo Exactamente, entendí bien? exactamente, pero todavía no hemos llegado al segundo. Ok, sí, profesor, nada más quería ver si lo había Entonces, comprendido en bien. el primero, el ejemplo es buenísimo. Mira, tú observas que hay gatos, observas que hay tigres, que hay, ¿qué más? Dijiste leopardos, ¿qué más? ¿Qué más hay? Panteras. Y Leones. ves que ahí hay Leones, pumas. los pumas, ¿no? Claro, los pumas, ¿cómo se nos olvidó? Y cuando miras, tú dices, oye, pero todos estos se parecen. Estás haciendo el proceso de clasificación a cada especie. Estás comparando, relacionando, y te das cuenta que ahí hay una especie, que son los felinos. A ver, pero el concepto felino es un concepto que construimos nosotros, los seres humanos. Ningún gato te dice, yo soy un felino. No, no. Es un concepto de la biología, es un concepto completamente abstracto, y este proceso lo hacemos los seres humanos, no lo hace más nadie. Esa es nuestra gran distinción respecto a los otros animales. Y ahí es donde tú, en esa clasificación género-especie, dentro de los animales, por ejemplo, dentro de los mamíferos, y dentro de los mamíferos, dentro de toda esta subespecie que tiene que ver con este tipo de animal que tiene estas características, ¡boom!, ¿qué tienes? Pues felinos. Tú llegas a ese primer principio. El ejemplo es buenísimo para llegar incluso a la punto 2. Llegaste a lo que se llaman primeros principios universales o axiomas y conceptualizas, por eso se llaman operaciones conceptuadoras, de concepto. Conceptualizas un principio general, un primer principio universal. Por ejemplo, todos los felinos son mamíferos que tienen tales y tales características, ¿no? Ellos tienen características diferentes a los perros. Los felinos son felinos, los perros son otra cosa, y los delfines son otra cosa, y nosotros somos otra cosa, y todos somos mamíferos, ¿no? Y así se van descubriendo los primeros principios sobre todas las cosas. Eso es muy... Y este es justamente el proceso inductivo, ¿estamos de acuerdo? Y de ahí tú llegas a esos principios universales donde evidentemente los enunciados son de este tipo, ¿no? Enunciados universales, donde la universalidad se caracteriza por todos, ¿no? Ese es el concepto, todos, totalidad. Todos los hombres son mortales, todos los cuervos son negros, todos los felinos tienen tales características, y empiezas a conceptualizar ya, ¿no?
Claro, cuando yo hablo de todos los hombres son mortales, esto es un enunciado. Un primer principio es un concepto, ¿no? ¿Sí se entiende? Es un concepto. Es como las características que tienen todos los felinos, que te hace llegar a un primer principio conceptual sobre las características sobre algo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿cuáles son? Sí, profesora. Y, Sí, sí, a ver, adelante, adelante. sí. Que bueno, es que lo relaciono un poquito con mis clases de lógica, de que ve que puso el ejemplo de que todos los humanos somos mortales, y eso en la lógica, el profesor nos puso un ejemplo de que todos los humanos somos mortales. Aristóteles no, creo que sí era Sócrates Sócrates, ajá, sí, la profe no. Sócrates muerto. Sócrates es humano y es mortal. Quería preguntarle si lo de los primeros principios tiene que ver, o los axiomas se relacionan sí con los silogismos para hacer no sé, la primera idea de un enunciado, de un enunciado de lógica para que de ahí se desenvuelva la deducción. A ver, es que se supone que esto va así, lo que pasa es que aquí no puedo, esto es una página. Es que se supone, a ver, ¿ven mi cursor? ¿Ven mi cursor? ¿Lo ven? Que se está Sí, sí, moviendo. profesor. Sí. Esto va así. Esto va hacia abajo, así. ¿Ves? Hacia abajo o hacia arriba, como tú quieras. Pero es un proceso que empieza en la observación, haces clasificación género-especie, llegas a primeros principios y de los primeros principios haces el proceso inductivo mediante razonamientos silogísticos. Y este es como de los primeros principios pasas a A.3, ¿no? Que es el proceso deductivo de lo general a lo particular. La deducción, recuerden que siempre es de lo general, aquí no estaba puesto, vamos a ponerlo, a lo particular. ¿Sí lo ven, no? Lo que estoy poniendo. ¿Sí? Sí, profesora. Entonces, aquí está. Y llegas de lo general, aunque fíjate aquí, lo universal se convierte en general para el silogismo, ¿no? General, haces el razonamiento silogístico y llegas a lo particular, por eso se pone razonamiento silogístico, conclusiones particulares. ¿Cuáles son los silogismos? Pues lo que acabas de mencionar. Ahorita les voy a dar las leyes. Y esto es la pura lógica formal. Al final, esto es lógica formal hoy. Este paradigma, este modelo metodológico aristotélico ya no es el dominante. ¿Y en dónde terminó hoy? Pues siendo la lógica formal. Lógica formal, que también se llama aristotélica, o aristotélica, o lógica formal deductiva, también se le llama así, deductiva, aunque tenga la primera parte que es inductiva, se le llama así lógica formal inductiva, deductiva, o inductiva deductiva, aristotélica, y hoy por hoy, cuando a ti en metodología un profesor te dice, usted está aplicando el método lógico aristotélico, te está hablando de esto, del método inductivo deductivo. Bueno, ¿saben hacer un silogismo? No sé. ¿No? ¿Saben o no? Sí, bueno, yo sí. Bueno, no así al 100, pero más o menos. Pues Sí. esto. Por ejemplo, Profesora. Dime, Ida. A ver, una primero, otra después, para que no se superponga. Primero, si hay cuando alguien con duda, mejor duda. Yulisa, ¿quieres contestar preguntar algo o quieres hacer un silogismo? Sí, precisamente cuando estamos hablando de los silogismos, estamos hablando de término mayor, medio y menor. Es cuando, bueno, no sé si estoy bien, pero recuerdo que en la preparatoria, cuando hacíamos los silogismos, nos hacían como figuras en forma de Z, en forma de una C y todo eso, tomando en cuenta estos términos. Muy bien. Bueno, no sé si sabes. Sí, está muy bien, está muy bien. Sí, y de hecho hay muchos tipos. Lo que pasa es que ¿se acuerdan que les dije que les tenía una unidad de lógica y se las quité?
porque se supone que ustedes tienen la clase de retórica y van a ver lógica ahí, entonces no tiene sentido. Yo nada más se los voy a mencionar. ¿Cuál es el tema? A ver, los silogismos tienen 3 premisas, primer punto. ¿Qué es una premisa? Y esto es muy importante. ¿Qué es una premisa? Las premisas son enunciados que pueden ser de varios tipos. Aquí se los voy a poner. Universales. Universales. A ver, hay más clasificaciones. Les voy a poner las más clásicas. Universales particulares. Son las premisas. Déjenme ver, porque capaz que yo lo tengo puesto aquí abajo. Ah, no, no lo puse. Pueden ser las premisas o enunciados. Se llaman premisas, se llaman enunciados. También se pueden llamar juicios. Pero se escucha más como premisas, enunciados. Juicios. Universales particulares, afirmativos, negativos. Si alguien se sabe esta clasificación y lo quiere decir, adelante, ¿eh? Positivos, negativos, ¿no? Verdaderos No. y falsos. Eso, verdaderos, falsos, muy bien. No, positivo es negativo, es afirmativo o negativo, o afirmas o niegas. Y me falta uno que es fundamental, correcto e incorrecto. Y esto es importantísimo epistémicamente. Ustedes tienen universales premisas que son universales, es el todo, ¿no? Universales es todos, ¿no? Todos. Pero también puede ser el ninguno. ¿Está bien? El particular es algo que puede ser algo sí, algo no. Puede ser, el todos, ninguno es afirmativo o negativo, ¿ves? Universal. A ver, por ejemplo, todos los hombres son mortales, ningún ser humano es inmortal. Es un universal afirmativo y otro negativo. Particulares. Adalai es una mujer y todas las mujeres, todas las mujeres algo mejor no. No digamos, no nos clasifiquemos que después se nos queda. ¿Qué podríamos decir? Bueno, todas las mujeres somos seres humanos, ¿no? Todas somos Entonces, hermosas. bueno, también los hombres, todos los seres humanos son hermosos siempre y cuando no sean malas personas, sobre todo. Pero bueno, volvemos. ¿Qué cosa es verdadero o falso? Tiene que ver con la realidad, ¿no? Todas las casas son verdes. Bueno, tú puedes está bien, es un universal eso, y está afirmando algo, pero eso no quiere decir que sea verdad, ¿no? ¿Se entiende? ¿Están aquí? ¿Están conmigo? No los veo, ¿eh? No los veo. Los veo perdidos. Ah, bueno, aquí veo más caras. Es que de pronto no veía ninguna, todo el mundo. Bueno, y el otro es correcto e incorrecto. Es que tienes que construir bien lingüísticamente a ver, lo que estás diciendo de válido e inválido, me parece muy bien. De hecho, también se usa el concepto de válido e inválido acá. Puede usarse correcto e incorrecto, y el válido e inválido, a ver, te voy a explicar. De hecho, son 2 conceptos diferentes. El correcto e incorrecto es cuando está bien construido. El concepto de validez y el concepto correcto e incorrecto en lógica tiene que ver con la construcción correcta del enunciado. Tú no puedes decir, por ejemplo, y ustedes dirán, pero Milay, es que pero todos los hombres son mortales. Vamos a poner aquí seres humanos, son mortales. Sócrates yo siempre cambio este concepto para que no sean hombres siempre. Sócrates es ser humano, Sócrates es seres humanos. ¿Por qué está mal construido? Ustedes dirán, pero es un tema del español. No, es que si hay un universal afirmativo aquí,
en esta premisa, esto es un universal afirmativo, tú tienes que construir todo como una categoría universal. Todos los seres humanos son mortales. ¿Se entiende? En plural, porque estás hablando de una categoría universal. Si este es particular, no puedes usar categorías universales en el predicado. Sócrates es seres humanos, no, porque esto es un particular afirmativo, ¿no? Es un particular afirmativo, ¿no? Por tanto, Sócrates es ser humano. Y eso tiene que ver con lo correcto e incorrecto o válido e inválido, ¿no? Y Sócrates es mortal. ¿Se entiende? ¿De qué estamos hablando aquí? Esto Aristóteles lo describe con mucha exhaustividad, que son las premisas, los enunciados. Él le pone premisas cuando está hablando de los silogismos, pero él hace toda una teoría de los juicios y teoría de los enunciados previamente, donde explica esto que estoy comentando yo aquí. Todo esto que estoy comentando acá, ¿vale? ¿Se entiende? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo construyes el silogismo? Pues que hay 3 términos en el silogismo. Y aquí se los voy señalando. A ver si puedo cambiar el color. Mildred, adelante. No te escuchamos, corazón. Ahí. Bueno, pues se supone que eran 2 premisas y una conclusión, y se me vino a la mente un ejemplo, o sea, tal vez, no quiero generalizar, pero pues así se trata. Por ejemplo, que todos los presidentes son corruptos, por lo tanto Andrés Manuel es presidente y Andrés Manuel será corrupto. Es lo que se me vino a la mente ahorita. Será no. O es o Bueno, el tema de la condición, de la condicionalidad no va en razonamiento. El razonamiento, una premisa es sujeto más conector más predicado. ¿Me entiendes? Esos son premisas. Entonces tienes, fíjense, miren, volvemos atrás. Cuando tú construyes los primeros principios, estás construyendo universales, pero que sí pueden ser, el de todos los seres humanos son mortales, pero haces toda una descripción previa que hiciste de clasificación género-especie donde llegaste a un concepto. ¿Qué cosa es un ser humano y qué cosa es ser mortal? ¿Se entiende? Esos conceptos, eso es lo que vas haciendo en el proceso inductivo. Conceptualizando, armando conceptos que se convierten en primeros principios y axiomas. Y después hacer razonamientos deductivos con esos conceptos. Entonces ya tú sabes qué cosa es un ser humano y qué cosa es mortal. Entonces, este propio razonamiento es una construcción silogística que tiene 3 premisas, ¿no? Tres premisas, que es la primera, la premisa mayor, disculpen, aquí está arriba, disculpen, está arriba ya puesto. La premisa mayor, la premisa menor, aquí está, los 3 términos, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Que quiero ponerles otro color, eso, para que se vea. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se construyen esas premisas? ¿O qué pasa en un silogismo? Que la premisa mayor siempre es universal, siempre. Esas son las leyes de los silogismos. La premisa mayor siempre es universal, siempre. No puede haber una premisa mayor que no sea universal. La premisa menor puede ser universal o puede ser particular. ¿Se entiende? La premisa menor puede ser universal o puede ser particular. ¿Sí van conmigo? Dígame. Espérame. Y la conclusión... Sí, profesora. Entonces... Espérate. Y la conclusión va a seguir siempre y cuando va a la menor de las premisas. Si tienes 2 premisas universales antes, la conclusión es universal. Si tienes una universal y una particular, la conclusión es particular. ¿Se entiende? ¿Van conmigo? Entonces, ahora sí, pregunta de lo que quieras. Sí, entonces la pregunta es, si mi premisa mayor es universal negativa, ¿todo mi silogismo tiene que ser negativo?
No. O si es afirmativo, en todo caso. Ningún ser afirmativo. humano es inmortal, al revés, ningún ser humano es inmortal. Sócrates, ser humano, Sócrates no es inmortal. La negativa se va a la particular final. No, no tienen. Ahora, volviendo aquí al tema, hay muchos tipos de silogismos, no se los puedo construir acá en clases. Ustedes tienen una clase de retórica y de lógica formal para eso. Lo que quiero es que entiendan, los silogismos son procesos de razonamiento. Los procesos de razonamiento son de muchos tipos. Sí, Frida Maris, claro, se entendió. Me dio risa porque pone jajaja. Las tres premisas, evidentemente, tienen que estar bien construidas, pueden ser negativas o afirmativas, pueden ser verdaderas o falsas, eso no importa, pero sí tienen que ser válidas, no pueden ser inválidas, ¿vale? Entonces, pueden ser universales o particulares. La primera, la mayor, siempre es universal. Las otras dos pueden ser particulares o pueden ser universales, no pasa nada. Que, miren, cuando la premisa menor es particular, la conclusión siempre es particular. Cuando la premisa menor es universal, la conclusión es universal. Entonces, ¿cómo se construye un silogismo? Ya les dije que tiene sujeto, tienen un sujeto. ¿Cuál es el sujeto de todos los seres humanos son mortales? A ver. ¿Los Los seres humanos? Los humanos. seres humanos. ¿Cuál? Ajá. Pero me lo dicen de nuevo porque no entendí. Que el sujeto sería los seres humanos. Seres humanos. Seres humanos, ¿vale? Seres humanos. No todos, todo es la condición de universalidad, los seres humanos, muy bien. ¿Cuál es el conector? ¿Mortales? Conector, ¿qué conecta? ¿O cuál es el...? A ver, adelante. El conector sería son. El conector sería son, muy bien. Muy bien, son inmortales, ¿qué sería? El predicado. ¿Sí? Mortal es el predicado. Es sujeto, conector, predicado. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se llama? Este es como la construcción del enunciado. ¿Cómo se llama esto en materia de silogismo? Términos. Todos estos sujetos y predicados van a ser términos dentro del silogismo. El término mayor, hay tres términos en el silogismo, el mayor, el medio y el menor. ¿Vale? Así se llaman, mayor, medio y menor. ¿Cuál es la ley de los términos? La ley de los términos es que el término mayor va a estar siempre en la premisa mayor, evidentemente. En la premisa mayor, aquí. El término menor va a estar en la premisa menor. Hay que poner menor, porque si no, no entendemos, no se entiende. Mayor. Entonces, y el término medio, y ahí es donde ustedes van a hacer una operación matemática, es el que se repite. Bueno, si los términos son, y volvemos aquí a este punto, si los términos son justamente los sujetos o los predicados, volvemos acá, vamos al silogismo. ¿Cuál sería el término que se repite? Empecemos por ahí. Seres humanos y ser humano. Exactamente. Si este es el que se repite, ser humano y ser humano, pues como matemática se va como ceros. ¡Pruf! Se va como cero. ¡Paf! ¿Bien? Se va como cero. Y como ese es el que se repite, el mayor y los otros términos son los que llegan a la conclusión. ¿Cuáles son los otros términos? Mortales y Sócrates. Mírenlo aquí en la conclusión. ¿Qué hay en la conclusión? Pues justamente Sócrates es mortal. ¿Se entiende? Esa es la conclusión. El término menor con el término mayor. Siempre son los que van a la conclusión. Es una operación matemática, el silogismo. Y así se van construyendo. Depende de cada... depende de si estás usando
particulares, negativos, todo esto, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Entendieron esto o no saben nada de silogismos, chicos y chicas? No es tan difícil. Me fui muy exhaustiva comentándoles. ¿Alguna duda de esto para seguir? Sí, profesora. ¿Y estos silogismos solamente se pueden utilizar con oraciones simples, o sea, es decir, cortas, o también podrían ser, por ejemplo, un párrafo o algo así? No, el razonamiento se construye a mucho más amplio, por supuesto. Pero él lo construyó siempre, en la construcción silogística como un proceso de razonamiento aristotélico es con premisas. Las premisas se hacen de esta manera. Ahora, si tú haces un párrafo de procesos argumentativos, ya son argumentos que implican silogismos constantemente, razonamientos, ¿no? ¿Está bien? Ya son construcciones argumentativas. Pero bueno, entonces, volviendo a Aristóteles, es que sí tengo acá, incluso les podría poner, pero está virada la lectura. Y ya Fernanda el otro día me mandó una, pero estas no, las tengo todas viradas, que es justamente el mismo manual de Rosalío, lo pueden conseguir, tiene un capítulo de lógica formal y tiene todos los tipos de silogismos, incluso los parasilogismos, los que se parecen, los sofismas, que es justamente cuando tú haces un razonamiento mal hecho. El sofisma es un razonamiento que aparentemente está bien hecho, pero está mal hecho. Y todas las clasificaciones que hay, porque son muchas, son como casi 20, son varias clasificaciones. Bueno, entonces, volviendo al punto, ¿qué es lo que te está diciendo Aristóteles? Que esto es lo que hacen los filósofos. Los filósofos primero están buscando las causas de las cosas, entonces son posiciones epistémicas, es decir, cómo se construye una cosa y desde dónde, desde lo material, desde lo formal, por tanto, desde las posiciones que ya vimos en clase, que cuando tú traduces estas cuatro, material, formal, ideal y teleológica, vas a encontrar semejanzas a todas las posiciones que hemos ido viendo. Y al final lo hacen mediante este proceso metodológico. Esto es un proceso metodológico, yo le llamo modelo metodológico de inducción-deducción, que es el metodológico formal hoy, como ya les dije, y así es como se va realizando. ¿Qué es lo que él te está describiendo? Pues justamente lo que hacían los filósofos de la época, y se convirtió esto en el primer gran paradigma del conocimiento. Viéndolo epistémicamente, es cómo se construye el conocimiento, pues de esta manera, ¿no? Hay un proceso justamente de búsqueda de cuáles son las causas de los fenómenos de las cosas. La búsqueda siempre tiene muchas posiciones epistémicas, ellos no le llaman posiciones epistémicas, le llaman causas, y no está hablando de causa-efecto, está hablando de causalidades que tienen que ver con la epistemología, desde dónde se construye el conocimiento, y va a ser mediante este proceso metodológico. Después, fíjate que tú estás previendo las causas para conectarlo con el proceso metodológico. El proceso metodológico, ¿cómo buscas esas causas? Para buscar incluso la esencia de las cosas. Y tú entonces dices, bueno, ¿cuál es la causa ideal de la estatua? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo para que lo vean acá. La causa material, ¿de qué está hecha el agua? El agua, justamente, de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Cómo es su forma? Pues es líquida, gas o sólida, ¿no? El agua, esa es la forma del agua. El agua puede ser líquida, gas o gaseosa o sólida. ¿Qué idea tenemos del agua? Pues muchas, eso es una posición muy subjetiva, ¿no? Depende. Hay comunidades que incluso su relación con el agua es mística. ¿Y cuál es el destino del agua? Bueno, el destino del agua puede tener muchos, desde la sobrevivencia de los seres vivos y de la naturaleza, hasta por eso está el ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua, ¿no? Que lo rompemos cada vez que construimos inmobiliarias y porquería y media. ¿Se entiende? Entonces, él dice, bueno, entonces,
Por ejemplo, uno de los debates era si el origen de la vida estaba en el agua o estaba en los animales o estaba en el aire. Bueno, y se sabe mucho que los orígenes de la vida, de la vida, ¿no? Del ser humano, se plantea que sí, que están justamente en el agua. Entonces, toda esta cosa originaria, pero a la vez en qué contiene y cómo lo contiene y cómo se usa y qué destino. Entonces eso se debatía, pero cómo lo debates y cómo haces, pues haciendo todo este proceso metodológico, que son pasos. ¿Ven? Esto es un proceso metodológico y son pasos. Observando particulares, clasificación género-especie, hacemos la inducción, llegamos a primeros principios y hacemos después razonamientos deductivos, silogísticos. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna duda? Todo bien. Va. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? ¿De qué estamos hablando? Pues este es el modelo que se implantó, el paradigma que se implantó o que se describió en el texto del Organón. El texto del Organón es un texto que construye Aristóteles en los años 300 y tantos, y es como ese primer libro de epistemología en el mundo grecolatino. Y entonces justamente ahora la pregunta es, ¿hemos dejado de hacer eso? No, nosotros lo hacemos todo el tiempo justamente. Todo el tiempo hacemos inducción, deducción. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Todo el tiempo hacemos inducción, deducción, todo el tiempo, ¿eh? No lo hemos dejado de hacer nunca. Al revés. Ahora, ¿cuál es la diferencia justamente? La diferencia justamente es que, ¿qué fue lo que pasó? Que esto pervivió como forma de construcción del conocimiento hasta el siglo XVI. Y ahí es donde viene y tú dices, bueno, pero hasta el siglo XVI, pues sí, hasta el siglo XVI. ¿Por qué? Porque no se pretendía, no se veía que había otra forma de construir conocimiento. Siguieron durante unos 1800 años pensando el conocimiento desde el punto de vista de el proceso inductivo-deductivo, de observación de particulares desde la realidad hacia primeros principios y de los primeros principios hacia conclusiones particulares nuevamente de lo general o particular con razonamientos silogísticos. ¿Qué tonos tomó esto? Bueno, hubo quien construyó más tipos de silogismos, por ejemplo, y hubo quien aderezó todos estos procesos con otras formas metodológicas. Si ustedes van a la escolástica es un movimiento que existe, que se da como movimiento intelectual entre el siglo X y el siglo XII, ¿no? Entre 1000, 1100, 1200, siglo XI y XIII, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, 01, sí. Siempre hay que restar uno, ¿no? Y justamente uno de sus grandes exponentes, Santo Tomás de Aquino. Los escolásticos son una serie de filósofos que van a ser, y se les llama escolásticos, por esto que van a saber de todo lo que existía en conocimiento en esa época y van a sistematizar todo el conocimiento de la época. En ese sentido, por ejemplo, los escolásticos, además de usar a Aristóteles, ponen en todos sus métodos de interpretación, ya hablan de métodos de interpretación de los argumentos, y hablan de que en esos métodos puede haber dialéctica, porque bueno, el método dialéctico es un método que en la antigüedad también se hablaba de él, no solamente el que Aristóteles planteó como paradigma, ¿no? Entonces se hablaba de procesos de interpretación, se hablaba, y sobre todo vinculado al derecho. Recuerden que en esa época hay un redescubrimiento del derecho romano, justamente de todo el derecho romano. Si no lo saben, yo se los comento, pero yo creo que sí, porque ya vieron sistemas jurídicos comparados. Justamente hay un redescubrimiento del derecho romano y, por ejemplo, en el ámbito de empezar a construir una ciencia jurídica o el conocimiento sobre el derecho, se empieza a pensar mucho que sí, que hay una observación de hechos particulares, por ejemplo, de los hechos, las conductas, y después, a partir de ahí, tienes que hacer razonamientos en función de lo que está previsto en el derecho. Eso provoca que realmente
los autores, como el propio, de toda la escolástica, plantearan elementos como, bueno, en las ideas de lo que está previsto en el derecho, están hablando de lo que ellos descubrieron como corpus juris civilis, puede haber ideas contradictorias. Y si hay contradicción, para ellos hay una dialéctica idealista, una dialéctica idealística. Se contradicen las ideas, los términos de lo que está previsto jurídicamente, y hay que hacer un tipo, en esa contradicción hay que hacer un tipo de interpretación específica. Entonces, todo eso ya estaban diciendo los escolásticos, eso no es nuevo, ni mucho menos. Y es muy interesante, pero todos basados en la letra de las normas jurídicas, ¿no? En las letras de las normas jurídicas. Bueno, y hay quienes, eso se ve muy claro en la escuela de los glosadores, que me imagino que lo vieron, ya vieron sistemas jurídicos, ¿no? Les estoy preguntando, ¿ya vieron sistemas jurídicos? Ahí es Sí. cuando me doy cuenta que no atienden, pues. No están atendiendo. Bueno. ¿Ya vieron sistemas jurídicos, sí o no? Sí, el semestre pasado. Sí, Bueno. profesora. Bueno, y entonces si vieron sistemas jurídicos, todo esto se lo debieron haber explicado, y le debieron haber explicado la escuela de los glosadores cómo usaban exégesis de los textos, pero realmente la escuela escolástica en esa exégesis usaba muchos métodos, no solo la exégesis. Y los posglosadores usaban también todos esos métodos, pero apegados más a la realidad y menos al texto. Los comentaristas, los llamados comentaristas. Bueno, en esencia, llegamos al siglo XVI, y el siglo XVI es el siglo en el cual hay un parteaguas y un cambio en el mundo occidental muy fuerte, producto de qué. A ver, ¿quién me dice qué pasa en el siglo XVI? A ver, ¿qué ustedes se acuerdan que hay en el siglo XVI? Estamos hablando de 1500, entre 1450 y 1500. A ver, ¿qué saben ustedes que ha pasado históricamente? Bueno, primero, ¿alguna duda de lo anterior? ¿Podemos seguir? Sí, podemos seguir. Bueno, cualquier cosa, levanten la mano y ustedes me dicen y paramos. Bueno, vamos al siglo XVI. ¿Qué ha pasado en el siglo XVI? Justamente. Estoy más que siglo XVI, entre 1450 y 1500. ¿Qué hechos históricos hay fundamentales en la historia de la humanidad? A ver, de la humanidad occidental. Porque El fíjense, descubrimiento, a ver, Iván, sí, perdón, el descubrimiento de América y que justamente había un proceso de renacimiento. ¿qué cosa es el proceso de renacimiento? Bueno, pues yo puedo atribuirle eso a que los conocimientos grecorromanos empiezan a recobrarse por algunos países europeos y empiezan a dejar de lado eh, tener como centro de estudio a Dios o tenerlo en el centro de todo y pasar a ser el hombre el centro de todo. Muy bien. Y la conquista de América, ¿no? Dijiste descubrimiento, y yo creo que nosotros estábamos aquí. En Buena Ley ellos fueron los que se enteraron que habíamos personas acá, pero nosotros no nos descubrieron. Si no, estás poniendo el centro en ellos y no en nosotros, ¿vale? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Bueno, entonces más que descubrimiento, la conquista, ¿no? Un proceso de conquista, muy bien. El Renacimiento, muy bien lo que explicaste. ¿Qué más? ¿Qué otro proceso hay en esa época? Estamos, como decíamos, 1450 a 1500 aproximadamente. Podemos ponerle 1550 también, no pasa nada. La historia siempre va por siglos, no es así, centenares de tiempos. ¿Qué más pasa en esa época? Hay un proceso más vinculado al Renacimiento que me gustaría. ¿En qué incide el Renacimiento? Y esa concepción que acaba de hablar Iván. ¿En qué incide? Incide, ya, perfecto, el hombre pasa a ser el centro del universo, no es Dios, ya pasó el mundo, el paso de que el centro del universo era en el medioevo europeo, era Dios, y uno de los sujetos principales políticos, jurídicos, cognitivos y de legitimidad para todo era la iglesia. Entonces ahora, ¿dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos justamente ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Nos dice Iván, pasa el hombre a ser el centro del universo. Entonces, ¿qué consecuencias trae esto?
¿Quién me habla? ¿Quién me dice? Puede ser que Profesora, justo, ay, perdón. A ver, disculpen que es que no estoy viendo. A ver, déjenme poner, es que tengo que poner participante, tengo abierto todo a la vez. Entonces, aquí, Yair levantó la mano y después, ¿quién comentó? ¿Quién va a hablar? ¿La chica? Raquel, maestra. Raquel. Muy bien, Raquel. Después Raquel. Adelante. sí, le comentaba que si tenía, bueno, con respecto de lo que ocurría en esta época, se me viene a la mente, por ejemplo, la vinculación que tenían los reyes en ese entonces con respecto de Dios y la raza superior que se consideraba en ese entonces como la sangre azul y este tipo de aspectos. Y también la desvinculación que hay en este instante de que todos los seres humanos empezamos a ser iguales, no hay una diferencia en que Dios haya puesto ahí a un rey y sea una transmisión consanguínea. Por ejemplo, también se me viene a la mente, no me acuerdo muy bien el nombre de este rey, que le cortan la cabeza para demostrar que su sangre no es azul, que es que es roja igual que la de todas las demás personas. Pero si Y ese pues es eso. Luis XVI, si es Luis XVI es en 1790 aproximadamente. Y si es Carlos creo que primero o quinto en Inglaterra, ahora no recuerdo, es en 1648 aproximadamente. Entonces está mucho más adelante todo ese proceso. Lo que estás describiendo es un proceso muy posterior, 200 años después. ¿Ves? Todavía no estamos ahí. Está bien lo que dijiste, pero todavía no estamos ahí. ¿Vale? A ver, Sí, profe. Raquel, adelante. No importa, es para aprender, estamos aprendiendo. A ver, Pues otro de los impactos que hubo dentro de estos años podría ser que justo como mencionaba, me parecía que Justiniani, que pues el hombre ya, digo, el Dios ya no era el centro del universo, fue que la iglesia empezó a perder cierto impacto sobre la sociedad. bueno, sí. Y bueno, Y entonces, ¿cómo se llama ese proceso donde la iglesia pierde todo ese poder y ese impacto social, económico y político que tenía hasta ese momento? ¿Cómo se llama? Es un proceso político que justamente comienza entre 1450 y sigue hasta 1550. ¿Cuál es? si no me equivoco, es la Reforma Protestante con Martín Lutero. Muy bien. Y Calvino, muy bien. Reforma protestante. Ok, muy bien. Entonces, a ver, Monet, me estabas comentando que comienza el desarrollo científico. ¿Eso lo puedes abundar un poquito más? Ah, Pues, Raquel, disculpa, Monet, disculpa. A ver, Raquel primero. Sí, ¿me puedes repetir la pregunta? Ah, pero ya tú participaste, ¿no? Sí, bueno, le dije justo lo de la Reforma Protestante y así. Y ya terminaste, ¿no? ¿Ya? Pues sí. Como Bueno, quieras. es que con esto, ajá, Es que es que con esto. me confundí porque vi que tenías levantada la mano. Ah, Pero sí. Monet hizo un comentario en el chat y le estoy preguntando a ella sobre su comentario, por eso. Es que, a ver, sí les pido, levanten la mano y bájenla enseguida cuando ya empiecen a hablar porque yo me confundo, no tengo registrado todo el tiempo quién está hablando. Vale. Monet, dale, vamos. sí, bueno, como mencionaba, que esta derivación de que el hecho de que el hombre empieza a ser como el centro y la iglesia se hace a un lado, pues es precisamente empieza el desarrollo científico porque se empieza a indagar todas estas nuevas, no sé, teorías, porque viene lo de, no me acuerdo si es Kepler y después, ay, se me fue el nombre posterior, pero me refiero a esa cuestión de que ya no está la religión de por medio, entonces se necesita esa explicación y esos, vamos, inclusive métodos científicos para empezar a verificar lo que es toda esta, la presencia del hombre y el por qué se generan ciertos fenómenos o hechos. Perfecto. El Renacimiento es en las artes, en la literatura, en toda la expresión que tenga que ver con las humanidades, pero también en la ciencia. Y lo que ocurre es una revolución científica. Justamente, si vamos a la clase pasada, el concepto de paradigma, se han acumulado suficientes anomalías
para no darnos por satisfechos con el paradigma aristotélico y cambiar de paradigma científico. Se cambia de paradigma científico, hay un proceso se destrona todo el paradigma aristotélico y justamente pasamos al nuevo paradigma científico que se vuelve dominante y que costó 200 años, sin mentirles, 200 años de implantación, no es menor el asunto. Costó mucho, 200 años. Y le costó que a casi Copérnico, a Galileo, sobre todo a Copérnico lo queman en la hoguera, pero no lo hicieron, porque todos se fueron retratando, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo? Intentando probar una nueva forma de comprobación de la realidad y de medición de la naturaleza. Y era de otra manera, es la revolución científica. Entonces, otro elemento que pusieron acá que es muy importante es que hay una expansión europea. Muy bien, la conquista de América implica no solo la expansión europea, Europa es un proceso de identidad complejo que se plantea, que hay dos versiones históricas, la de Lucien Febvre, el historiador que plantea que en el año 800, con el último intento de reunificar Europa con el imperio carolingio, de Carlomagno, no Alejandro Magno, que es el helénico, ¿no? Del 300 antes de nuestra era. Estamos hablando del 800 después de nuestra era. El imperio carolingio intentó unir Europa de nuevo con esta perspectiva de que debíamos ser un gran imperio, y eso fue un deseo que estuvo latente hasta el siglo XVIII, XIX. Es impresionante eso, para el centro de Europa, porque para ellos el momento cumbre civilizatorio en el centro de Europa había sido el Imperio Romano, no los persas, porque los persas no están en el centro de Europa, en Medio Oriente, y fue el primer gran imperio, los persas, e incluso fueron mucho más amplios. Si ustedes se leen a Herodoto este libro que tiene Herodoto, que son unos libros como de historia, se les llama, pero es toda una descripción y un análisis de cómo ellos veían a los persas, que era impresionante. Tan amplios territorios, tan importantes, tan diversos y tan unidos en un solo concepto de Estado como imperio. Pero entonces, vamos de nuevo acá al 800. ¿Cuál es el recuerdo en el 800 medieval europeo? Pues el Imperio Romano, que empezó como una república y que se fue extendiendo por toda Europa. Fue un poco los mapas, creo que les puse algunos mapas la vez pasada hasta Grecia, no les puse Roma, pero Roma se extendió tanto como esto, ¿no? Ahora no me da tiempo ponerle los mapas, se me va a ir el tiempo de la clase. A ver si se los pongo la próxima clase y ven hasta dónde llegó Roma. Entonces, ese es un anhelo en el 800 después de nuestra era de Carlomagno y de toda Europa, volver al esplendor de ese imperio que se había caído en el 476 después de nuestra era. ¿Qué se cayó? No se cayó un sistema político, se cayó un sistema económico, que fue el esclavismo, y ya lo que había era un proceso de feudalismo en toda Europa que implica la atomización. ¿Entienden qué cosa es atomización? Voy a poner aquí la palabra, aunque ahorita la borre. Atomización es dispersión de todos los centros políticos y jurídicos. Todo, había comunidades, iglesias, comunidades rurales, ciudades, no había ningún imperio ni ninguna forma política grande consolidada. ¿Qué pasa con esto? La intención de esa gran unidad fue Carlomagno en los años 800. Fue la última intención. Después siguió todo el proceso feudal, que tiene su cumbre en la escolástica, entre el año 900, 1000, 1100, 1200, esa es su cumbre, la alta Edad Media y la baja Edad Media. Del 800 al 900, 1000, 1100, 1000. Alta Edad Media, baja Edad Media, y se acabó el mundo feudal. Se acabó. Justo en 1200. Por tanto, del 1200 a 1400 es un proceso histórico de cambios, de movimiento en el centro de Europa. E incluso les digo más, entre 1200, en toda esa época, en el mundo árabe,
se estaba creando el álgebra, se estaban creando matemáticas, profundizando otras cosas, porque acuérdense que la geometría la crearon los griegos, pero ellos no crearon, y Pitágoras creó fórmulas. ¿Estamos juntos? ¿Estamos juntos? ¿Están escuchando? Sí, profesora. Sí, maestra. Sí. Yo los estoy viendo, ¿eh? Entonces si se ponen a chatear y a conversar con alguien, yo me doy cuenta, porque se les ve en la cara. Bueno, claro. Entonces, volvemos. Por ejemplo, los griegos evidentemente crearon la geometría y crearon fórmulas y matemáticas, eso para la geometría, pero ¿quién creó la álgebra, la aritmética, todo este tipo de conglomerado mucho más complejo que yo no sé explicar, la verdad, la neta? Los árabes, y fue justo en una época previa, entre los años 800 y los 1400. Ellos habían avanzado mucho en materia de ciencias exactas y abstracción, pero no lo vemos aquí, no se está viendo aquí. ¿Qué vemos? Estamos viendo la noción esta occidentalocéntrica, eurocéntrica de qué estaba pasando en Europa. Bueno, en Europa, entonces, como está surgiendo un nuevo paradigma científico, se habían acumulado anomalías y duró 200 años ese nuevo paradigma, entre 1450 aproximadamente hasta 1650, que se impone la nueva percepción a 1600, sí, siglo XVII, ¿sí? 16, 17, 18, que se impone toda la percepción nueva científica de construcción de conocimiento. ¿Está bien? Ah, ¿qué incide? Pues incide, evidentemente, esto, incide que este proceso, que con la conquista de América y la expansión europea, como dice Dalia, más que europea, es una expansión de ese mundo occidental europeo hacia el resto de lo que se llamó mundo occidental y hacia África, porque no solo vinieron hacia acá, después se fueron metiendo en África. Recuerden que todas las colonias africanas son de Bélgica, de Francia, eran, bueno, todavía tienen mucha relación bastante colonial. Bélgica, Francia, algo de Inglaterra, en el caso de Sudáfrica. Sí, hasta ahí, ¿no? Por eso hablan, en África hablan sus lenguas originarias y hablan francés, y portugués, y Portugal, y portugués. En caso de Angola, todo eso. Pero muchos hablan franceses. ¿Por qué hablan franceses? Porque Francia los conquistó. Y por Bélgica, que también se habla. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con la conquista de América y el capitalismo global? Pues que vas a probar en 1492 que la Tierra es redonda. Y si estás probando eso, estás probando una serie de elementos científicos también. Y eso es muy importante. Estás dando en el clavo de elementos científicos que hasta ese momento el sujeto iglesia, reforma protestante, recuerden, lo tenía prohibido, ¿no? La Tierra es plana, toda una serie de dogmas que se habían construido y primeros principios que se habían construido sin experimentación alguna, ¿no? ¿Qué vas a probar también? ¿Qué vas a ver con la conquista de América? Se va a expandir el capitalismo globalmente. El capitalismo tiene muchas fases, no las voy a explicar aquí ahora, no nos da tiempo, pero el capitalismo no es un sistema económico, es un sistema económico global, uno, siempre lo ha sido, no es, aquí me pusieron no, porque surge el mercantilismo. Claro, el mercantilismo es la primera forma inicial del capitalismo. Y ha tenido diferentes fases. Después del mercantilismo viene toda la fase industrial, después la postindustrial, y hoy estamos en, no sé, financiera, industrial, postindustrial, mercantilista, uberizada, explotación en todos los sentidos, ¿no? No sé cómo llamarle hoy. Neoliberal. Entonces, el Renacimiento, el primer punto el primero, tiene que ver con el ámbito económico, ¿no? Y también científico, porque experimentas nuevas cosas. El segundo es completamente en el ámbito de las ideas, se influyen unos a otros, incluye las artes, la literatura, las humanidades, pero también la ciencia, y se genera un nuevo paradigma científico.
Y el tercero le quita el peso al sujeto político e ideológico, económico, que es la iglesia, le quita el peso y eso influye en todo, en conocimiento, en todo, que quiere decir que pues se rompen muchos dogmas que ella había impuesto en el conocimiento, en la forma de ver las cosas, etcétera, etcétera. Yo regularmente la revolución científica la pongo como un punto aparte por el tipo de clase, pero se puede ver perfectamente dentro del Renacimiento. ¿Qué pasa con la revolución científica? Y con esto vamos a ir cerrando. La revolución científica lo que hace, por encima de todo, y vamos a ir cerrando la clase, y aquí les voy espérense. Vamos, me dejan guardar esto un momentito. Vamos cerrando y les voy a compartir rápidamente otra pantallita. ¿Qué pasa con la revolución científica? Justamente, ya les dije todo el proceso histórico de la modernidad, etcétera, capitalista. Esto que estamos hablando es la modernidad capitalista, colonización. Bueno, ese es el proceso del capital, ¿no? Acumulación originaria, que es con la colonización, y después el capitalismo industrial. ¿Qué va a pasar? Esto es lo que va a pasar, aquí está. Vamos a pasar de posiciones epistémicas. En el mundo griego, grecolatino, tuvimos muchas posiciones epistémicas. En el mundo medieval tuvimos a la escolástica, pero la escolástica se va a permear de mucho dogmatismo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a poner siempre en los primeros principios mandatos de Dios. Entonces, esto se va a ir rompiendo, el dogmatismo como un proceso de construcción de conocimiento. Se va a ir rompiendo y justamente lo que explicó Iván es esto. Al pasar el ser humano a ser el centro del universo, la ciencia es la revolución científica y la ciencia está ubicada sobre la base del paradigma cartesiano, ya les he dicho, se puede llamar cartesiano, se puede llamar galileano, de Galileo, y se puede llamar, a ver, vamos a ponerlo aquí, no, es que esto es un recuadro, cartesiano, galileano, o se puede llamar, sí puedo escribir, mire, cartesiano, galileano, fíjense que no puede escribir, de Galileo. ¿Podría llamarse también ciencia moderna? Sí, también, perfectamente. Cartesiano, de hecho Descartes es el último, cartesiano es de Descartes y es el último que aparece aquí. No es el último, pero primero están Galileo o Copernicano, eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? Creo, que alguien preguntó, de Copérnico. Primero Copérnico, después Galileo, después Descartes, vean las fechas para que vean. Y es la base de la ciencia moderna. Entonces, realmente esta revolución científica que nos lleva a este nuevo paradigma cartesiano, galileano, copernicano o de ciencia moderna que tenemos hoy y que incluso en él estamos ubicados hoy, la epistemología racionalista empirista por excelencia. ¿Quién usa la racionalidad? Los seres humanos. ¿De qué manera? Con la experimentación empírica, ¿sí? Con el proceso de experimentación. ¿Y a dónde vamos? A un método científico. Y entonces esa epistemología está rompiendo con la causalidad aristotélica. Ya no es las causas aristotélicas lo importante. Aquí lo importante es la razón del ser humano como principio básico que construye bajo la base de la experiencia todo el conocimiento sobre la naturaleza y sobre los fenómenos y sobre las personas y sobre la sociedad, etc. ¿Está bien? Es el racionalismo como origen del conocimiento. ¿Se acuerdan la clase que vimos clasificaciones? El racionalismo es el origen del conocimiento y el empirismo es la forma de darle cuerpo a ese producto, el método, el proceso, empieza en la racionalidad y va a la comprobación empírica. ¿De qué estamos hablando? De esto que ya vimos en clase, que es el método científico. La hipótesis es completamente racional, haces una comprobación empírica constantemente, un experimento de la comprobación de la hipótesis A, llegas a conclusiones, si está acorde a la hipótesis A, perfecto, puedes llegar a leyes científicas, si no estás acorde a la hipótesis A, vuelves a reconstruir la hipótesis racionalmente. Y ahí estamos hoy. Entonces,
La revolución científica y el proceso de la revolución científica genera un nuevo paradigma, que es el paradigma moderno o cartesiano, galileano, copernicano de la ciencia, que es el que tenemos hoy y el que estamos ubicados hoy. Sí, muy bien, Abigail. Sí, genera una nueva concepción del mundo porque empiezas a experimentar los procesos. Por ejemplo, les voy a poner ejemplos claros y rápidamente. Andrés Vesalio. Andrés Vesalio es un médico de Padua, Italia, que dice, yo ya no me voy a guiar por el tratado de Galeno. Galeno es un médico del año 900. Y entonces los tratados de Galeno hacían dibujos sobre el cuerpo humano basado en experimentaciones que se habían hecho, en observaciones de la realidad que se habían hecho no sobre seres humanos, sino sobre animales. Es decir, habían abierto gallinas, cerdos. ¿Por qué? Porque era un dogma abrir el cuerpo humano. Era un dogma y era un pecado, según la iglesia. Entonces, en el año 1530, por ahí aproximadamente, 1560, si mal no recuerdo, Andrés Vesalio es un médico de Padua y dice, ya no podemos seguir pensando que los tratados de Galeno son válidos. Es una apreciación incorrecta de la realidad. Por tanto, y aboga porque hagamos experimentación sobre el cuerpo humano. Claro, como también en esa época eso todavía era Hoy incluso nosotros nos ofrecemos, ¿no? Si quieren ponerme la vacuna, yo me ofrezco para ver si sirve o no sirve. Incluso ya hay un proceso bioético, de aceptación, de diálogo, incluso de uno decir, bueno, si fallezco, que mis órganos se donen o que se estudie la persona y sus causas de fallecimiento para que si tú tenías una enfermedad, para que contribuya a la ciencia. Todo eso incluso está muy trabajado hoy en temas bioéticos, que es un tema muy importante hoy en materia jurídica. Entonces, ¿qué es lo que dice Vesalio? Perdón, pero lo que tenemos que experimentar en los cuerpos humanos. ¿Qué hace? Hace un pacto con la Procuraduría de Padua, hace un pacto con la Procuraduría de Padua y lo que hace es, le facilitan los cuerpos de personas que nadie reclamaba, que habían muerto. Y entonces empieza a experimentar. A ver si la próxima clase también se los pongo, pero recuérdenmelo, ¿no? Les pongo Hay una imagen en un libro que tengo escaneado que está muy bonito, que se llama ¿Existe el método científico? De Rui Pérez Tamayo. Posiblemente les ponga a leer, les quería poner a leer de ese libro algunas cosas, pero no da tiempo. Pero les voy a poner aquí la imagen para que la vean como hay una pintura, Andrés Vesalio en su estudio, por supuesto no hay fotos, estamos hablando de 1500, hay una pintura de él con un cuerpo humano, incluso así con una mano abierta así, enseñando, entonces se ven todos los tendones, no sé qué, una persona fallecida, ¿no? Y él enseñando las cosas, entonces te está diciendo, ¿qué está haciendo? Pues él está haciendo pura experimentación y de ahí él tiene determinadas hipótesis, las va a comprobar empíricamente y después las va a convertir en leyes científicas. Y ahí estamos hoy en las ciencias naturales, exactas, etc. ¿Vale? ¿Listo? Ya son las 5. ¡Cling! Sonó el timbre y ustedes tienen más clases y yo también tengo otras cosas que hacer, entonces les agradezco mucho y nos vemos el martes. Vamos a seguir, no vamos a abundar más sobre la revolución científica, vamos ya a ir directo al debate de cómo esto llegó a las ciencias sociales, ¿vale? Profesora. Sí, profesora. No me voy a ir, les agradezco mucho, no me voy. Vamos a detener la grabación y aquí voy a estar. Un saludo y muchas gracias.